Los hombres y las mujeres actuales viven sin apenas poner límites a sus deseos. Y sin embargo, pocas veces han tenido menos cosas que contarse. Este texto, que salió en la prensa española hace un par de años, me lo encontré hace unos meses preparando una clase y me llamó mucho la atención porque creo que es muy clarificador acerca del momento en el que estamos viviendo. No ponemos límites a nuestros deseos. Parece que tenemos una capacidad enorme de cumplir nuestros deseos, de satisfacerlos. Sin embargo, parece, así lo dice este escritor, que tenemos pocas cosas que contarnos. Yo miro a mis alumnos y veo que están permanentemente conectados, ¿no? Como nosotros estamos permanentemente conectados, ¿no? En redes sociales, etcétera, etcétera. Y yo les pregunto normalmente qué se cuentan y ellos me hablan de los acontecimientos que viven, de los sucesos que viven entre ellos, de amores y desamores, ¿no? Y parecería que nos contamos muchas cosas a lo largo de la vida, ¿no? Sin embargo, pensando en la situación española, pensando en la realidad del colegio, en la que muy habitualmente predomina la desilusión, predomina la conciencia de que los alumnos viven un desinterés enorme por las cosas, por las asignaturas, ¿no? Por la realidad misma, por ellos mismos, viendo el fracaso universitario, el fracaso escolar, la tasa de paro, etcétera, 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 me pregunto si realmente este texto de Martín Garzo no sea apropiado para la situación en la que vivimos. Y yo creo que es una pregunta hiriente, verdaderamente hiriente, porque asumimos normalmente que tenemos muchas cosas que contar. Pero quizás si nos paramos, uno tiene que decirse, ¿yo realmente tengo algo que contar? Algo que sea tan interesante como para generar una creatividad nueva, como para ponerme en marcha en el mundo laboral, como para entusiasmarme por las asignaturas que tengo delante. Yo esto normalmente no lo veo, ¿no? He querido llamar a esta ponencia más acá del pesimismo y más allá del optimismo, porque me parece que estas dos posiciones, pesimismo y optimismo, suponen dos grandes tentaciones, que son dos modos tentadores, ¿no? Pero mentirosos en el fondo, de responder a este problema. Yo tengo algo que contar. A mí me interesa el mundo tanto como para contar algo y contárselo a otros y proponer un camino a otros. Chesterton ha identificado que el pesimismo es una forma de desesperación y el optimismo una forma de arrogancia. El pesimismo es una forma de desesperación porque en el fondo implica poner tanto énfasis en el límite propio, en las heridas que uno vive, en los defectos que uno tiene, que al final la realidad desaparece o la realidad se hace pequeña, ¿no? Es como si uno se acercara, por ejemplo, al cuadro que habéis visto de Van Gogh y uno se acercara a 5 centímetros del cuadro. Y uno acusar al autor o acusar a Van Gogh de impreciso o engañoso porque justamente su pintura refleja imprecisiones. Y sin embargo, uno ha perdido la percepción total de los hechos. Cuando hablamos de arrogancia, supone la posición contraria, justamente la posición por la cual uno se quiere hacer fuerte ante las cosas. ¿Cuántas veces nos pasa que uno se ha enamorado y al día siguiente parece que por miedo a perder aquello que te ha conquistado, ¿no? O por deseo de atraparlo y manipularlo, al final lo acabas perdiendo, ¿no? Utilizas la realidad como pretexto para hacerte fuerte tú. Al hilo de estas cuestiones, me impresionó mucho hace 10 años aproximadamente, en un momento en el que yo también rozaba la desesperación, un texto justamente de Chesterton que indicaba lo siguiente. Desde el principio, habla de su adolescencia, tuvo la sensación casi violentamente real de que ni la arrogancia ni la desesperación pueden estropear la experiencia. Ni arrogancia ni desesperación pueden estropear la experiencia. O sea, por mucho que un hombre se haya metido en los más profundos abismos de la experiencia, o por mucho que uno se haga arrogante frente a la vida, dice Chesterton, es la experiencia la que tiene una capacidad tal de despertarnos, una capacidad tal que nos permita sortear, por decirlo de algún modo, estas dos grandes tentaciones, estos dos grandes pecados, los llama arrogancia y desesperación. Me parece, por lo tanto, que le tenemos que preguntar a la experiencia, ¿qué nos das? ¿Qué nos das
de modo tan frágil y tan consistente como para que a veces la vida se haga pequeña, pero que en algún momento se pueda hacer grande. Me parece que es bonito, interesante, siempre mirar al origen de las cosas, ¿no? Por eso un matrimonio, por ejemplo, solo se puede salvar si uno piensa en el origen. Y uno puede volver a mirar a un alumno de una forma humana si piensas en el primer momento en el que le miraste. Querría proponer 3 experiencias. La primera es la de los niños, ¿no? Estamos acostumbrados continuamente a ver muchos niños que se sorprenden por las cosas. Continuamente ellos perciben el mundo como algo milagroso. Y sin embargo nosotros pensamos que ya el mundo no es lo suficientemente interesante. Y les miramos con escepticismo porque pensamos que ellos se entusiasman al principio para acabar decayendo durante la vida. El segundo tipo de experiencia que quería proponer es aquella por la cual perdemos a alguien o perdemos algo que estimábamos. Curiosamente nos damos cuenta del valor de la experiencia y de la consistencia que tienen las cosas en el mundo muchas veces cuando las perdemos, ¿no? Es triste, pero nuestra razón funciona así. Aún así, me parece que es un momento privilegiado el de la pérdida para entender en qué consiste que el mundo se nos da con una unidad y se nos da con una unidad que es deseable. De tal manera que cuando uno vive una enfermedad, por ejemplo, no solamente aborrece ese momento que está viviendo, porque lo podemos aborrecer, sino que experimentamos una nostalgia acerca de eso que antes teníamos y que parece que lo perdemos. Yo creo que el mundo, esencialmente, aunque muchas veces no caigamos en la cuenta de ello, se nos da con esta potencia. El tercer ejemplo que quería poner, os lo enseñaré con un vídeo, es el ejemplo de una mujer que después de 20 años, 30 años, recupera el sentido del oído. Podemos pensar no solamente en recuperar algo, quizás en vivirlo por primera vez, como un enamoramiento. Creo que en esta experiencia se ve muy bien qué quiere decir que el mundo se da gratuitamente y se da con potencia. There you go. It's beeping. So now technically your device is on. Can you tell? Se está viendo justamente, esta es su primera reacción That's exciting. al escuchar su voz, al escuchar su propia voz. Here, you can put it down for a second. Just get used to the sound. Pero basta ver el rostro de una mujer que experimenta esto para entender que el mundo se da con potencia, que el ser, categoría filosófica por excelencia, se nos da de una forma gratuita. Por esta razón, yo creo que el asombro, que es esta reacción buena que experimentamos frente a las cosas, no es un mero sentimiento frágil y pasajero. No es meramente esto, ¿no? Por eso entiendo en parte, si habéis visto la película La grande bellezza de Sorrentino, una película fantástica, justamente habla de esto, destellos inconstantes de belleza, que hace que todo quede sepultado finalmente por la charlatanería y el ruido. El personaje pasa de la arrogancia a la desesperación. Y sin embargo yo creo que la belleza, la experiencia de la belleza o la experiencia del imponerse del mundo, como en este caso, tiene la capacidad y la fuerza de hacernos entender que el mundo esencialmente tiene 3 características. Fijaos, los trascendentales, como los llamaban los escolásticos, son justamente las características con las cuales toda la realidad se nos da. La realidad es buena, es bella y es verdadera. Es buena porque nos es favorable, esencialmente nos es favorable. Incluso aunque uno viva un tormento, nos es favorable, porque posibilita nuestra vida. Es bella porque nos está atrayendo. Nos atrae, quizás en algunos momentos más que en otros, pero nos está atrayendo. Es verdadera porque se deja entender, porque es inteligible, porque tiene una unidad y una constancia. Acerca del hombre, creo que el asombro o estas experiencias de asombro tienen también la capacidad de revelarnos una cosa fundamental, y es que nosotros mismos acontecemos. Si la filosofía contemporánea ha subrayado una categoría que me parece importantísima, es la de acontecimiento. El mundo acontece y yo mismo acontezco. Y si yo desaparezco, mi conciencia viene a menos, el mundo viene a menos. Por eso dice Benjamin que hoy vivimos una pobreza de experiencia, como también señalaba Martín Garzo. Si en la experiencia del mundo la conciencia viene a menos, el mundo viene a menos. Y si el mundo desaparece, la conciencia también se hace pequeña. Sin embargo, uno que experimenta algo así, y creo que esto lo puede decir cualquier hombre y en cualquier época, puede decir eso
que un amigo nuestro vino a decir a nuestro colegio. Este chico se llama Fran, tiene 26 años y sufre desde hace 20 años una enfermedad que se llama ataxia de Friedrich. Por esta enfermedad ha perdido toda la movilidad de su cuerpo, cada vez esta inmovilidad es peor y acabará probablemente muriendo justamente por esta razón. De hecho, su esperanza de vida no es muy alta. Este chico además sufrió la pérdida de sus padres, no porque los perdió, sino porque ellos prácticamente le abandonaron, no supieron acompañarle en esta enfermedad. Para él, después de estar en nuestro colegio, escribió una carta a los alumnos de nuestro colegio y les decía: para mí la vida era algo imposible, era una pesadilla, y solo soñaba cuando yo dormía. Cuando despertaba por la mañana, salía del sueño para entrar en la pesadilla. Y sin embargo, hoy, gracias a la ayuda y a la compañía de algunas personas, el sueño se ha empezado a realizar. Os leo una poesía que él escribió rebatiendo al gran Calderón, como él lo dice. Dice Rachel Carson, que aquellos que experimentan la belleza, aquellos que moran entre la belleza del mundo, en la belleza del mundo, no están solos o hastiados de la vida. A mí me parece que lo que expresaba Fran, no os lo he podido leer, justamente habla de esta potencia, de la potencia, de la realidad que se muestra con fuerza y es capaz de despertarnos y de vivir en el agradecimiento. Aquellos que moran, tanto científicos como profanos, en las bellezas no están solos o hastiados de la vida. Quería leeros finalmente un texto de María Zambrano en el que expresa justamente esta capacidad del hombre, no solamente de sorprenderse, sino partiendo del asombro que vive, quedar lanzado a la aventura de la vida. Quiero concluir con este texto porque se ve muy bien en qué sentido el asombro no se cierra en sí mismo, no nos abandona a una posición autocomplaciente. La vida es esencialmente hambrienta, menesterosa y ávida. Vivir es buscar la realidad, perseguirla, hasta por diosearla. Parece que la realidad tenga que ser apetecida y consumida día a día, ese pan de realidad. La vida tiene que reavivarse. Me parece que este texto es fundamental y expresa una cosa, el deseo de que la vida crezca, de que la vida vaya a más. Por eso la indicación más importante para mí como profesor es que podamos seguir a todas aquellas personas para las cuales el mundo todavía dice algo, para las que el mundo significa algo, personas que todavía tienen algo que contar. Muchísimas gracias.